vidas. Hola oyentes de Radio Sefarat, volvemos a comunicarnos, ¿no? A estar aquí presencialmente con Shoshana Beishaja, que nos está contando su vida, que no solamente ha sido intensa en el nivel académico, sino también en los viajes, en los conocimientos y en los temas que le ha tocado aprender, ¿no? Pero siempre te veo que cada cosa que cogías como tema resultaba apasionante. Apasionante es. Todo en la música es apasionante. La educación musical es apasionante. El estudio, conectar con la gente, descubrir colegas que trabajan de una manera parecida o diferente, aprender uno de otro. Eso es una fiesta. Bueno, en la emisión anterior hablábamos de todo, cómo comenzó todo y cómo llegaste a Israel y cómo de pronto te metiste en el mundo de la etnomusicología con ese viaje a Perú, con esa investigación. Pero claro, nosotros te conocemos desde hace muchos años con tus investigaciones de campo, con el mundo de la música sefardí. ¿Eso pasa después de este viaje a Perú? Sí. ¿Inmediatamente o con...? Vamos a ver, sí, inmediatamente. Porque me dice Simcha Aaron, me dice, tienes que ir a Jerusalén, al Centro de Investigaciones de la Música Judía, a hablar con su director. ¿Qué es? ¿Era? Ese me oyó. Te voy a decir, ese iba a venir. Profesor... Ay. Bueno. A mi edad es terrible. De repente se escuela un nombre y no vuelve. No, ya pero está. Ya me va a volver todavía. Y el profesor me recibió muy bien y dice, mira, aquí tenemos, cada investigador se ocupa de algo. Este se ocupa de los yemenitas, esto de los klezmer, este de los hasidim, este se ocupa de los que vinieron ahora, distintas... tribus, digamos. Sí, distintas aliot, yo creo. Sí, distintas, ¿no? Olas inmigratorias. Exacto, distintas olas. Se ocupa de... Así. Y tú, mira, no hay nadie que se ocupe de sefardim. No había nadie. No había nadie. Bueno, había gente que hacía antologías, que recogía, ¿no? Como... Eso no dentro de la academia investigadora del instituto. No, porque ya estoy pensando en Itzhak Levi, pero... Bueno, ese también es un problema. Eso cuando lleguemos a algún momento te voy a contar. Es muy interesante el caso de Itzhak Levi, de su influencia, no bendita. Ajá. Bueno, entonces te vas a ocupar de los sefardim. Y yo soy una persona obediente, la verdad. Me entusiasmo con las cosas cuando ya las estoy haciendo. Pero mira, Simcha Aaron me dijo, vete para allá. Yo me fui para allá. El inspector aquel hace mucho me dijo, tú dedícate a la música. Me dediqué a la música. Y tuve suerte que los que me orientaron fueron gente muy benigna para mí, porque me orientaron a cosas buenas. Uh-huh. Entonces que yo busque sefardim. Yo ni tenía idea dónde están ni quiénes son. Entonces empecé a buscar. Una amiga me dice, mira, ella trabajaba en la psiquiatría, centro psiquiátrico, así, bueno, un centro psiquiátrico, donde atendía a sus pacientes. Y me dice, mira, aquí al lado yo cada vez escucho que cantan como en español, como en castellano. Fui allá, efectivamente, es lo que se llamaría aquí elegantemente Centro para la Tercera Edad. Uh-huh. Allí se llama en hebreo Centros de Viejos, que queda muy feo. Beit Avot, ¿no? No, Beit Kshishim, peor todavía. Ahora se les dice. Viejísimos, viejísimos. Beit Avot ya es para una residencia. Esto era hoy día ofensivo, pero bueno. Casa de viejos. Exacto, viejísimos. Pues efectivamente venía ahí la gente mayor todos los días, se reunían y hacia las 12, 11, 12 les comían alguna merienda y después se ponían a cantar. Uh-huh. Ahí me fui yo con mi grabadora y empecé a grabar y salían cosas muy interesantes. Grabadoras de cinta abierta, ¿no? No cassette. En aquella época ya teníamos cassette. Ajá. Teníamos cassette, pero así Sony. Sí, metías el cassette aquí y grababas, sí. Pero ya después,
mucho tiempo grabé en cinta abierta, teníamos un Uher, y lo ponía yo en una especie para poder arrastrarlo. Y con eso me acuerdo, fui hasta, ¿cómo se llamaba esto? Un moshav donde estaban los búlgaros. Ajá. Un moshav de los búlgaros. Y tienes que cosas bonitas pusieron, cantaban, compusieron cosas. Fíjate, si tú tienes el Arboleras 3, hay varias cosas que ellos cantaban que componían sobre lo que pasaba ahí. Ajá, o sea, hacían nuevas canciones sefardíes. Nuevas canciones, sí. Por eso me acuerdo de verme ahí porque era lejos, era un kibutz. Y había que llevarlo con el carrito. Ahora iba con el carrito. Bueno, entonces empecé, como digo, con este club de ancianos en Yafo, donde la mayoría eran de Bulgaria y luego también de Turquía. Uh-huh. Y yo iba a grabar, y cuando alguna persona me parecía especialmente interesante, podía entrevistarla aparte o ir a su casa, que esa es la manera de encontrar. Porque si haces todo en el grupo, en especial romances, se arman grandes discusiones. Cada uno la canta un poco distinto. La melodía no es así. No, eso también hay en España, con el baile de palos, que estaba en un pueblo, me decía, sí, pero el nuestro es el de verdad. Este otro pueblo se copió, pero lo hacen muy mal. Eso es propio, ¿no? Pero sí que es mejor separar de a uno para grabar. Pero tiene la ventaja el grupo que aprendes a conocer el mundo de los valores del grupo. Uh-huh. Por ejemplo, si pones el romance Gerineldo, que es el romance de la hija del rey con un paje, con un lacayo. Sí, sí. Y que se van a ir y el rey le dice que te tienes que casar con ella, no te tienes que casar, o él se escapa. Entonces se arman discusiones. ¿Cómo se va a casar con él? Si ella es una princesa y este es un lacayo. Dice, claro que se va a casar, que se va a quedar sin casarse, si ya estuvo con él. Era un poco como las novelas de televisión hoy en día, ¿no? Perdón, un romance es una telenovela. Es una telenovela, sí. Poéticamente mejor, vamos a decirlo. Y en la estructura general, mejor, más artístico. Sí. Pero fuera de eso es una telenovela. Así aprendían los niños los romances. Cuando la mamá quería hacer dormir al niño, lo mejor era cantar un romance, porque un romance, por dos motivos especiales. Primero, porque tiene una melodía repetida. Se repite, el ritmo se repite. Tranquilo. Hay una estrofa musical que se repite al lado de todo. Es el problema de cantar romances en el escenario. Que siempre es lo mismo. Y si no lo entienden, si lo entienden, sí. Cantamos aquí romances, el público está emocionado. Sí. Pero cuando lo cantan en otro, o en Israel mismo, cuando no lo entienden, se pierde la gracia. Bueno, entonces, primeramente eso. Y segundo, que tiene una historia. Y que esta historia le permite a la madre estar atenta, porque no puede saltear un pedazo y volver para atrás. El romance es one way, ¿cómo se dice? Sí, sí, unidireccional. Unidireccional. No se puede retroceder, no se puede cambiar. Entonces la madre que está cantando a su bebé va cantando y va pensando, ahora viene esta estrofa, ahora viene esto. ¿Para qué ventaja es eso? Que ella no se duerme. Todos lo sabemos, de haber tenido un bebé, al final uno se duerme. Se duerme antes que el bebé. Y el bebé está de lo más, usted todavía puede seguir adelante. Pero el problema es que cuando los bebés ya empiezan a estar más grandes, tampoco se duermen porque quieren saber qué pasa. Exacto. Por eso los niños más grandes de este bebé que tiene la mamá en la cunita, los hijos más grandes están sentados y escuchan muy atentos. Porque es una telenovela. ¿Y qué va a pasar con el príncipe? ¿Y qué va a decir el rey? ¿Y qué van? Están atentos. Uh-huh. Así aprenden el romance. Uh-huh. No es que lo aprenden por canción de cuna. Aprenden por canción de cuna, sí, pero no es el bebé. El bebé está durmiendo o no entiende. Pero los hermanos
Para mí siempre me han dicho. Y este romance lo aprendí de mi mamá cuando le cantaba a mi hermano chiquito. O lo aprendí de mi tía cuando le cantaba a mi hermanita. O de mi abuela cuando... Siempre es una figura femenina adulta que canta y los niños de refilón, digamos así, de carambola, como diríamos, ¿no? Ellos la escuchan y la aprenden. Ahora, hay algo que llama la atención, porque esto que es una de las cosas más propias, más del acervo sefardí, que prácticamente todas las familias lo han usado, son poemas que no tienen nada que ver con el judaísmo. Nada que ver. Hay alguna bíblica, pero hasta una de ellas que es bíblica y muy conocida, Moshe salió de Misraim, posiblemente lo compuso un rabino, alguien que sabía y que conocía el romancero, la estructura, la cantidad de sílabas, la acentuación, la rima. Pero todo el repertorio es centrado en la España medieval. Uh-huh. Y las coplas que no tienen esa misma estructura, tampoco hacen mucha referencia al judaísmo, ¿no? No, sí. Ahí te voy a aclarar. Las coplas son una creación post-exílica. Más que todo el siglo XVII, ya hay algunos datos, y después. No son traídas, alguna puede ser que ya existía, tal vez posiblemente coplas de Purim ya habría en la España judía, puede ser. Pero en esencia, las coplas son compuestas por judíos, que primeramente son compuestas por, que no te dije nada de un romance, no hay compuestas por, son todos anónimos. Las coplas, muchas veces sabemos quién es el autor. Uh-huh. Es decir, compuestas por un judío, para la comunidad judía, uh-huh, y interpretado en ocasiones judías. Ahora, Tisha B'Av no te cantó... La endecha. Ahora es época de Quinot, la época de... Sí. De las, y sí, las coplas son son posteriores, y hay mucha creación de coplas ya en el siglo XX. Bueno, lo que sí está claro es que el folleto que venía con el disco de Gloria Levy, editado por Folkways Records, en el cual el director de la discográfica Moses Ash decía, estas canciones... Moses Ash. Sí. Yo vivo en la calle Shalom Ash, que sería su padre o su hijo. No sé, pero Moses Ash era el que fundó Folkways Records. Y él era ashkenazí, no tenía ni idea, sí. Pero consiguió una sefardía y más o menos dijo... Esta canción es de hace 500 años y todo el mundo dice, canciones de hace 500 años, pero eso no es tan así, ¿no? No es tan así. Y las músicas menos, porque... La música está en el aire, música es muy fluida. Uh-huh. Entonces es muy más natural que la gente es influida por la música del entorno. Claro, porque te iba a decir de que en las canciones o en las coplas sefardíes, las que se cantaban en Turquía, en Esmirna, lo que sea, tienen un tipo de melodías que no se parecen a las de Bulgaria ni a las de Grecia. Y los romances también. Los romances que cantan en Turquía cuentan la historia de la muerte del príncipe de Gandía o el príncipe Don Juan, que la historia tiene que ver con la historia hispánica. Uh-huh. Pero viajando, ya tomaron el aire de la melodía del lugar. Y otra cosa que es singular en la música sefardí es que en las primeras grabaciones de Jaime Efendi, por ejemplo, en el Imperio Otomano, pues estaba mal visto que las mujeres salieran a trabajar o a grabar. Claro. Entonces las canciones estas de que se enamora y que esto que lo otro la canta un hombre, ¿no? Claro. Es que es como romances por delegación, ¿no? Sí, es decir, como... Y lamentablemente pocos romances grabó Algazi, Efendi, grabaron poco también por su longitud. Claro. Por ejemplo, curiosamente... Perdón, el Algazi es el que después estuvo en Uruguay, ¿no? Sí. ¿Qué quería decir? De la longitud. Hay un romance donde yo lo grabé.
empieza y termina sin un final. Ujú. Reconoció a la mujer, no la murió. No se sabe. ¿Y qué pasó? Que es una de las que grabó Al-Ghazi. Y en la grabación no cabía mucho. Entonces cabía lo que cabía, los 3 discos minutos. de pasta, 3 minutos. Y eso es lo que grabó. Y eso es lo que la gente tenía en sus casas. Tenían gramófonos. Sí. Eso es lo que eso se ¿cómo puedo decir? No se popularizó, pero se popularizó así. Claro. Sin final. Sin final. Bueno, tú estuviste grabando a la gente que había escuchado que aprendieron esas canciones, como tú decías, cuando eran niños y estaban escuchando que se las cantaban a sus hermanitos pequeños, etcétera, etcétera. Esa es la generación que yo alcancé. ¿Y alguna vez ellos también cantaban ese tipo de canciones en otras ocasiones? ¿O siempre era, o sea, las madres eran las que conocían eso? No, pero, había en ocasiones de bodas a veces, claro, ¿no? Claro. Hay canciones que se pueden cantar en todo momento. Y hay canciones que se puede cantar solamente en duelo o Tisha B'Av. Como en Dechas. Y no te la van a cantar. Sí, sí. Y no la van a cantar. Yo tuve suerte de grabar varias. Cuando hubo, ¿te acuerdas que una vez en la Galilea que hubo un ataque y la gente se escondió y se escondía en el altillo? Sí, un ataque terrorista. Muchos niños en los murieron. 74. Sí, lo sé porque yo estaba en camino a Israel. Bueno, pues en esa época, es justamente que yo comencé, 73, 74 son mis primeras, y caí en el Moadón, en ese club de la tercera edad en Yafo, y ella me cantó, que si no, no me lo hubiera cantado. Claro. Ella me cantó 2 endechas, canciones muy tristes, que no tenían nada que ver, de los soldados que cayó en la guerra del Balcán, Sí. pero eran tristes y en de muerte. Sí, sí. Tienen esos 2 temas, la tristeza y la muerte. Bueno, hay algunas canciones que parece que son romances o que son coplas, pero que con el tiempo se han transformado el tema, ¿no? ¿Cómo se llama esta canción que se canta mucho en el día de la Shoah? Blanca sos, blanca... No, ya sé cuál es. Sí, esa es la segunda estrofa. Sí, la segunda Árboles lloran por lluvias. Mira, posiblemente se ha tomado una melodía griega, quién sabe. Sí, pero es una canción de amor. Es una canción de amor, sí, pero le cambiaron la letra. En tierras allenas me voy a morir. Yo me voy a morir. No era la letra original esa. Ese pedacito se transformó, porque los judíos de Saloniki que sabían esa canción la llevaron. Ajá. Y yo tengo una grabación de uno que estaba ahí trabajando, sacando los cadáveres de las cámaras, y él compuso 7 días encerrados en vagones de behemá, de animales. De animales. Una vez a los 3 días nos sacaban a airear. Padre, madre, hermanos y hermanicos, que tengáis vos de rogar al Dios del cielo que me saque de aquí, ahí me faltan unas letras, para vos decir Kadish. Ajá. Él le pide a los hermanos, salid todos, reyagís, a demandar al Dios del cielo que me saque. ¿Qué quiere decir? Que su única ambición es salir de ese Auschwitz para poder decir la plegaria por los familiares muertos. Uh-huh. Bueno, eso me recuerda algo que es una historia, Strongo Menachem, no sé si te suena. Había un judío de Salónica que sobrevivió a la Segunda Guerra Mundial, pero lo soltaron o llegó a Berlín. Y cuando estaba en Berlín, estaba tratando de volver a Grecia, organizarse, acabada la guerra, y entró en lo que había sido una antigua sinagoga y se puso a cantar un Kadish. Y de pronto empezaron a aparecer gente que eran judíos que estaban ocultos durante la Segunda Guerra Mundial y le pidieron que se quedara. Y él se enteró de que ya la comunidad suya y su familia habían desaparecido
y este señor se convirtió en un personaje muy importante, cantó para las fuerzas de ocupación, grabó discos. Strong o Nehama se llamaba. Es una historia que a mí... Muy emocionante. Muy emocionante. Muy emocionante, sí. Bueno, el tema es que de pronto, con todo esto que has vivido, tú eres una ashkenazía renegada. Espera, antes que mi ashkenazía negada, muy importante, hay todo un amplísimo repertorio, No importa. tuyo, un amplísimo repertorio de canciones de boda. Que claro. acompañan a cada fase, a cada estadio, acompañan cómo se muestra el ajuar y cómo se lleva a la novia y cómo se la lleva al baño. Y hay canciones para cada momento. Para cada cosa. Y Incluso muy divertidas algunas, como que las suegras de ahora son gusanos de pared y como metiéndose con la consuegra. Con la ¿no? suegra, sí. Así que... Pero es muy rico el repertorio y lamentablemente yo no entiendo por qué los cantantes comerciales, si tienen miedo de los romances y prefieren una canción lírica, romántica, que son creaciones muy tardías del siglo XIX, muy tardías del XX, ¿por qué no se ocupan en mostrar más las canciones de boda, que son muy lindas, muy divertidas, muy alegres, muy distintos ritmos? Tienen ritmos en Marruecos, tienen ritmos de los berberes, en Bulgaria tiene ritmos... Yo lo que sé que alguna vez he mirado y hay canciones que tienen más de 100 versiones, como A la una yo nací. Sí. Y que todo el mundo la graba porque ya se ha grabado muchas veces y es lo que conocen, parece. ¿Sabe lo que me pasó a mí con esa canción? Mi primera vez que hice encuesta de campo en España. Uh-huh. Yo estaba en Soria con unos amigos muy queridos y él me llevó hasta Berlanga del Duero y me dejó ahí. Bueno, y yo camino y miro, ¿cómo te acercas a alguien? Y pasaba el párroco por ahí, me saluda, le saludo y le cuento que vengo, de dónde vengo y que me interesa. Venga, vamos, seguimos caminando. En el pollo, al lado de la puerta de la casa hay como un banco de piedra generalmente, sentadas las señoras pelando, aquí se llaman guisantes, nosotros decimos arvejas, pelando los guisantes. Están ahí y bueno, empezaron a cantar. ¿Y qué me cantaron? A la una nací yo, a las dos, casi me caigo. Pero resulta que realmente es una canción que entró tarde al repertorio y viene de España. Claro. Pero de España ya del... Claro, sí, hay canciones que entraron tarde y hay músicas que entraron tarde, porque por ejemplo, el Adiós querida, tan famoso, es de una ópera de Verdi, la melodía. Exactamente. Pero es gracioso porque en un documental que grabó Yoram Gaon decía, seguro que Verdi paseaba por Verona y escuchó a una judía cantar y entonces se inspiró. Espérate. No sabemos, hay un doctorado que hizo una hija de este ricachón que tiene tantos edificios en Tel Aviv, Azrieli. Uh-huh. Y esta mujer hizo su doctorado sobre comparar las músicas de Verdi con las músicas, ella es Hazanit, con las músicas de las tefilot, convencida de que Verdi pasaba por la sinagoga y escuchaba una melodía parecida y la metió en la ópera. Así que hay cosas que nunca sabemos. ¿Quién fue el huevo y la gallina? ¿Quién fue para quién? Bueno, pasaron muchísimas grabaciones, muchísimos años. Antes se te hice el chiste de que ya te sefardizaron de tanto contacto, no solamente con la música, porque para entrar en la etnomusicología uno tiene que meterse en la casa, en el ambiente y conocerlo todo, ¿no? Por supuesto. Bueno, ya han pasado muchos años, has estado trabajando en la universidad. Desde el 73, yo entré a trabajar en el 73. Pero estuviste trabajando en la fonoteca, ¿no? Sí, es el centro. No. Perdón. Mi lugar de trabajo es Centro de Investigaciones de la Música Judía. Uh-huh. Todo lo que recojo en mis encuestas va
lo pongo en la Fonoteca Nacional. Por eso estoy mucho en la fonoteca, porque estoy ahí metiendo los materiales y a veces el técnico prefiere que yo esté presente, o porque si hay alguna parte que no me parece, o que hay discusiones o hay ruido, esto, quitamos, no, realmente. Yo hago como enseñé a mis alumnos: cuando vais a hacer una entrevista, aprietas el botón al principio y no lo quitas hasta que se termina. Porque no sabes qué se te va a meter o escapar entre una cosa y otra, ¿sabes? Bueno, ya, no sé si en ese centro o en algo parecido, seguramente conoces a otro rioplatense que Seruzzi. Sí, del país vecino. Del país vecino, sí. Que él es miti-miti, es decir, es mitad ashkenazí, mitad sefardí, sí. Y que ha estado también... Marroquí, y que ha sido también otro de los grandes investigadores en el repertorio sefardí, ¿no? Sí. Él ha hecho muchas cosas, en especial de rastreo de una canción, dónde por primera vez se publicó, dónde se cantó, él es un bibliógrafo excelente y muy buen amigo mío, y él es el que estaba en la dirección del Centro de Investigaciones de la Música Judía. Por eso, ¿y él ya se ha jubilado? Sí, se ha jubilado. Ya los que están, yo no sé si los conozco, pero esa generación vuestra ha hecho muchísimas cosas, sí. Especialmente en este terreno, porque como mencionabas, había gente ya investigando lo que era el mundo ashkenazí con las canciones en yiddish, las canciones religiosas de la Hazanut, etcétera, etcétera, pero en la música popular sefardí no había tanto. Sí. Cuando yo entré había una grabación que había hecho Shiloach, Amnon Shiloach, pero ¿qué hacía? Amnon Shiloach iba por Estambul, o sea, y pedía sobre todo cosas de la tradición, el Manishtaná, o cosas que son de textos hebreos. Sí. Y que a mí eso no me... Y por ahí aparecía el cabritico, sí. de Hat Gadia. El Hat Gadia. Sí. Y otro era Levi, otro Levi, que hacía la música de Italia, pero no había. Reconozco que cuando yo entré era cero. Y ahora yo lo que sí me he ocupado de pedir a otros investigadores que han traer sus grabaciones a la fonoteca. Y ahora lo tenemos, efectivamente. Pues, Shoshana, podríamos estar grabando bastantes más programas, pero vamos a acabar aquí porque también tienes muy merecido tu descanso. Estás ahora un poco retirada del fundanal ruido aquí justamente en Madrid. Así que muchas gracias por habernos atendido. Encantado, un placer.